Si podemos abrir nuestras Biblias en Juan 13, 3. Juan 13, 3. Juan 13, 3. Y la palabra del Señor dice así: a Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios habría salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a sacárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso. Gracias por este día que tú nos permites, Señor. Somos tus hermanos en Cristo Jesús. Extiende tu mano, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice a cada uno, fortalécele, Señor, por la semana que va a empezar, Señor. Los que empezarán a trabajar, dales fortaleza, fuerza, Señor, guíalos. Y dale, Señor, bendición sobre sus casas, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre Santísimo. Amén. Cuando Jesús, era un momento muy especial, un momento en el que estaban compartiendo la Santa Cena, y Jesús se levanta de la mesa y él procede a lavar los pies de los discípulos. Tal vez para ellos era algo muy extraño, algo que nunca no habían hecho. Era tal vez hasta cierto punto nos dar un poquito de crédito por ejemplo, que el maestro se tenga que humillarse y lavarle los pies. Pero vemos que en ese momento que la palabra registra que nomás el único que no había entendido fue Pedro, porque la Biblia no registra que los demás discípulos dijeron algo. Y Pedro, en ese momento, él procede a decir: Señor, a mí no me vas a lavar los pies, Señor. Pero Jesús viene y procede a decirle: Pedro, si no te dejas lavar los pies, entonces no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Es muy importante poder también entender y comprender lo que el Señor estaba haciendo. El Señor le sigue diciendo: Pedro, es necesario que te lave los pies. Pero como que a Pedro, en ese momento, cuando el Señor le dice por segunda vez, entonces ahora Pedro procede y le dice en el 8, dice: Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces el 9 dice: Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Qué importante era que lo que el Señor le estaba dando a entender fue una parte de una revelación a Pedro, cuando Pedro pudo entender que no solo era un lavamiento de los pies, sino que ahora Pedro también dice: Señor, también las manos y la cabeza también. Lo que estaba dando a entender era entender que estaba hablando de una administración. Que lo que ellos tenían que hacer era poder entender de que tenían que trabajar en grupo, que tenían que trabajar, que no tenía que haber dentro de ellos ni un rencor, ni un enojo, ni una ira, nada en ellos.
tenían que aprenderse a ministrarse unos a los otros. Y cuando Pedro entendió esto, dijo: Señor, entonces yo tengo que mantener mi alma limpia, pura contra mis hermanos. Él entonces tuvo que entender y dijo: Señor, entonces no solo los pies, Señor, sino hasta las manos y la cabeza, dando a entender que también las manos tienen que exponerse para administración, nuestra mente y la mente de Cristo para poder discernir también. Y por eso Pedro pudo entenderlo, dijo: Señor, no solo los pies, Señor, sino hasta las manos y la cabeza. Y entonces vemos que es muy importante, porque en ese momento muchos de los discípulos no entendieron eso. Hasta pudieron entender cuando ellos ya entraron al campo de la batalla, cuando fueron a empezar a predicar la palabra de Dios. Ellos pudieron entender los ataques que vinieron en contra de ellos. Muchas veces no es muy fácil lo que ellos habían experimentado, o para nosotros hoy en día no es muy fácil. Desde que nos convertimos a Cristo, realmente encontramos ciertas oposiciones por parte del enemigo, porque el enemigo lo que hace es querer sacarnos de la carrera. No quiere que avancemos hacia la carrera, y como de cierta manera como que nos aleja para que no podamos. Pero ahí mismo en Juan 13:15 dice: porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Los discípulos ahora ellos también tenían que aprender lo que Jesús había hecho, es lavar los pies. Pero lo que está tratando de decirle aquí era que ahora ustedes, así como yo los he ministrado a ustedes, ahora ustedes tienen que ir a ministrar a otras personas. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a poder administrar a alguien más? A una persona que tiene problemas en el trabajo, una persona que tal vez... lo que me llama a mí mucho la atención de la administración es que muchas veces la importancia de poder ministrarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez, ya sea directa o indirectamente, nos enojamos los unos con los otros, y de ahí viene, como tal vez puede llegar un pequeño resentimiento dentro de nosotros. Y después de un resentimiento, ¿qué pasa después? Después viene como un rencor, y después viene la amargura, y después uno ya no va a ver a su hermano igual como siempre. Y por eso es que la palabra del Señor le dijo a los discípulos: ministrense unos a los otros, ministrense. Porque se imagina, por ejemplo, una persona que viene sobrecargada, enojada. La palabra del Señor dice que si aún nosotros nos enojamos con la esposa, ¿qué dice? Las oraciones no suben al cielo. ¿Ah? Sí. Entonces, en el pueblo de Dios vemos que la importancia es de poder ministrarnos unos a los otros. Lo que Jesús puede darles un ejemplo. Una de las cosas que miramos es que el enemigo quiere que nosotros no podamos llegar a nuestra carrera final felices, sino que podamos llegar con un cierto resentimiento o amargura. Y eso le pasó a Jesús en la cruz del Calvario. Jesús dice que estando él en la cruz del Calvario, tenía a todos sus enemigos abajo, y aún tenía a los de al lado también acusándole: si eres hijo de Dios, bájate; si eres hijo de Dios, bájate a ti mismo y bájate a ti también. Y los que estaban abajo diciendo, se burlaban de él. Entonces nos podemos imaginar cómo Jesús se sentía. Jesús tuvo muchos motivos para estar enojado, para resentirse, mas Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento Jesús procedió a perdonar. Entonces vemos la importancia de poder perdonar. Ahora vemos ahí mismo en ese capítulo, en el 17, si a alguien le gustaría leerlo.
Juan 3:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En esta versión dice, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Amén. Qué importante es llegar nosotros a nuestra carrera final perdonando. Muchas veces la importancia realmente de poder ministrarse uno al otro, porque a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta la importancia de poder perdonar. Dice Eclesiastés 4:10. No sé qué le gustaría leer. ¿Eclesiastés? Sí, 4:10. Si uno cae, el otro puede darle la mano y entrarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. ¿Se imagina qué difícil es poder caminar con una persona que está enojada a un lado? No podemos caminar porque dice la palabra de Dios que necesitamos de nuestro hermano, de nuestra hermana, para que un día que caigamos, nos pueda levantar. Se imagina que mi hermano, dice la palabra de Dios, que estamos corriendo una carrera, y esa carrera dice que es una carrera con paciencia, pero que ese día yo estoy enojado digamos que con mi esposa, y yo llego con hambre, y ese día ya no me quiere cocinar. Dios mío, se imagina, yo me quedo ajá. ¿Qué voy a pensar? Yo dije, ¿y ahora qué hice? Se imagina, entonces no hay un acuerdo ahí. Pero qué lindo es cuando uno llega de su casa, tal vez a uno le fue mal, pero aunque sea unos frijolitos así, un pedacito de queso blanco, así, tortillas hechas a mano, qué rico, una sodita y un pan dulce con café para el postre. Que habla Dios, pero qué rico se imagina cómo se sentiría uno. Y qué rico. Pero si uno está enojada con la esposa y el esposo, y el hombre llega cansado y que quiere, lo único que tiene es hambre, y se sienta y le dice, ahí está la comida, y es una cajita que dice ahí, ponlo en el microwave por 5 minutos. Se imagina, y no se queda la que Dios, y no se queda pensando. Pero así es la palabra de Dios. A nosotros nos conviene, como el cuerpo de Cristo, estar bien con nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, porque no sabemos el día que nosotros vamos a estar a caer y necesitamos que alguien nos levante. Amén. Que alguien nos tiende, ¿verdad? Así diga Señor. Pero dice que muchas veces son problemas internos. Entonces la palabra dice, alguien que nos eche la mano y nos ministre. Qué rico se siente la palabra. Muchas veces se acuerdan de las dos personas que iban caminando en el camino al Emaús. Dice que las dos personas iban desanimados. Yo ya no voy a la iglesia. ¿Y tú? Yo menos. Ninguno quería ir a la iglesia, se imagina. Dos desanimados, ¿qué hace uno? Pero si uno dice, la señora le dice al esposo, lístate, llevamos a la iglesia, no tengo ganas. Va y le plancha la ropita y todo, mira, ya se la colgué aquí, ya está. Bueno, vamos. Ánimo le dio para, es porque qué linda es la administración cuando todos necesitamos de Cristo. Y eso fue lo que Jesús hizo, es darle un ejemplo a los discípulos. Lávense los pies, pero no eran los pies a lo que el Señor se refería, porque los pies lo que hace es que nos lleva a un lugar a otro. Pero Jesús estaba diciendo,
ustedes así como yo los ministré, ustedes van a ministrar a alguien más. ¿Se imagina en el trabajo que alguien lo regañe injustamente? ¿Usted qué haría? Mañana no vengo, Señor, así tú me las pagas. ¿Se imagina? Ahora sí, Señor, ¿se imagina? Y usted no hizo nada y le pusieron como camote. Lo regañaron y usted uno dice, Señor, pero yo no hice nada, Señor, y mira, me regañaron. Y ahí viene la administración. Guardar el corazón, decirle, Señor, yo oro por mi jefe, Señor, yo no hice nada, tú sabes que yo soy justo, Señor, y bueno, Señor. Y empieza la administración. En una ocasión hubo un hermano en una iglesia. Había un hermano en una iglesia y el hermano era muy áspero para hablar y hasta para saludar y todo. Y el hermano siempre se le acercaba y lo saludaba y lo abrazaba y le decía, hermano, Dios te bendiga. Y eso le decía, ¿qué tiene de bueno? El hermano se quedaba, ¿sí? Y se quedaba triste. Al día siguiente también lo saludaba y Dios te bendiga y todo eso. Y un día el Señor le dijo, cocina algo, invítalo a la casa. El Señor, pero al día siguiente fue y le dijo, hermano, Dios te bendiga, mira, dice, te invito a comer a mi casa y vamos a celebrar y vamos a matar el ¿cómo se dice? El chivo más gordo y todo eso, y gallinas y todo. Y el hermano como que se compungió de corazón y dijo, usted que yo lo trato mal, me está invitando a su casa. Sí, hermano, mire que yo lo amo y Dios lo bendiga. Y aquel hermano que lo trataba muy mal se compungió de corazón y dijo, wow, qué tremendo. Y fui a su casa y ya le llamó a su esposa y le dijo, mira, el hermano que me trataba mal, lo invité a comer y se alegró y ya nos abrazamos y todo, y dice que vamos a ir más al becerro más grande para que vayamos a comer y todo eso. Pero nos lleva a pensar que ¿será que muchas veces motivamos a nosotros, a alguien que tal vez nos ha hecho mal, a que nos ame? ¿O le pagamos mal por mal? ¿O será que le decimos, este hermano siempre me trata mal, a este no lo voy a invitar, pero aquel hermano que me cae bien, mandamos? Ahora están 2 por 1 y él paga. Y él paga. Pero qué lindo. ¿Alguna vez hemos tratado de motivar a alguien que le ha hecho la vida imposible? Pues eso es muy difícil, porque de nosotros sale el querer pagar mal por mal. Pero Jesús nos está enseñando la administración. ¿Cómo podemos nosotros llegar a un hermano, a una hermana que nos hizo mal y no pagarle mal, sino pagarle bien? Amarlo, quererlo, motivarlo, invitarlo a comer lo que él pague. Es que si vamos a Santiago 5:14, no sé, en un volumen, alguien que le gustaría leerlo. Santiago 5:14. ¿Y el 15? ¿Y el 16? ¿Qué dice ahí? Confesados vuestros
nuestras faltas. ¿Alguna vez ha ido usted a pedirle perdón a alguien por algo que le hizo? Lo que dice ahí, confesados vuestras faltas unos a otros. Es una administración, una administración para el pueblo de Dios. Dice, y rogar los unos por los... O sea que, por ejemplo, alguien me hizo mal a mí, yo voy a ir a pedirle perdón, o él me pide perdón a mí. Y ya que pedimos perdón, ahora dice, rogar los unos por los otros. Ahora después que pedimos perdón, ahora vamos a orar los unos, el uno por el otro. Dice, para que seamos, ¿qué dice? Quiere decir que la falta de perdón puede traer enfermedades a nosotros. Y la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Es porque lo que decíamos es tan importante, es que eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, era pedir perdón, es ministrarnos nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente. Muchas veces es muy difícil pedir perdón, pero muchas veces qué difícil es poder llegar con probablemente sea una enfermedad espiritual, no lo sé, una enfermedad en el cuerpo, no lo sé, pero dice que después de que hayamos pedido perdón, dice, ahora sí podemos orar los unos por los otros, y después de haber orado vienen las sanidades. Que a través de la Biblia hubieron muchas personas que nos damos cuenta que tal vez que la carrera no la terminaron bien. Dice, en Primera de Reyes 15, 23 a 24. Dice Primera de Reyes 15. Los demás de todos los hechos de Asa y toda su fortaleza, todas las cosas que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en el tiempo de su vejez, enfermó de sus pies. ¿Se imagina? Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre. Y el reino en su lugar, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Me llamó mucho la atención este versículo porque dice que este señor había edificado ciudades, Dios lo había levantado, pero ¿cuál fue su enfermedad? Sus pies. Dice, y murió de sus pies. Por eso es que Jesús estaba diciendo que había que lavarse los pies. Porque en el ambiente espiritual nos está diciendo que debe de haber una administración para poder sanarnos los unos a los otros. Donde la palabra del Señor dice que no podemos caminar si no estamos de acuerdo dos personas. Pero dice que este hombre había enfermado de sus pies y murió. ¿Qué es lo que nos querrá decir el Señor con los pies? Por eso es que llama mucho la atención que el Señor lo que quiere es sanar algo interno de nuestros corazones. ¿Sí se acuerdan de la mujer samaritana? La mujer samaritana dice que ella le pidió agua a Jesús y Jesús le pide agua a la samaritana y le dice, mujer, dame de beber. Pero la mujer procede y le dice, no tengo con qué sacar el agua porque el pozo era muy profundo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que las heridas, el pozo representa
el corazón de la mujer. Y estaba diciendo que sus heridas de ella eran muy profundas. Y le está diciendo, el agua no tenemos cómo sacarla. Pueden haber heridas en nuestro corazón muy profundas que no hay cómo sacarlas, que solo Jesús puede sanarnos. Y ahí es donde nosotros necesitamos. Porque hay mucha gente hoy en día que aparece como que están felices, pero por dentro llevan una herida muy profunda dentro de su corazón. Y Jesús les dijo a los discípulos, ustedes son los que van a ir a ministrar a estas gentes. Y cuando Pedro pudo entender, dijo, Señor, no solo mi cabeza, sino hasta mis manos. El Señor quería, voy a usar tus pies, voy a usar tu mente, voy a usar tus manos para ponerte. Y eso es lo que trae gozo en nuestro corazón. José también fue una persona que fue muy dañada por sus hermanos. Y estando él en el palacio, reconoció a sus hermanos. Y dice que cuando los miró, lloró amargamente. Dice que sus gritos se oyeron hasta por donde todo estaba el palacio. Muchas veces el Señor nos va a confrontar, pero es porque nos quiere confrontar para sanarnos. Cuando José miró a sus hermanos, no procedió a castigarlos y decirles, ellos me metieron en un pozo, me vendieron, me metieron a la cárcel. No, dijo, yo los voy a perdonar porque hay un propósito atrás de ello, por lo cual el Señor me trajo esto, es para salvarlos a ustedes y a muchas personas. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos, como dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza? ¿Cuántos estaremos dispuestos a extender una mano a alguien que necesita? O aún dentro de aquí de la iglesia, ¿alguna vez usted ha orado por la persona que está a su lado? ¿Sabía que la persona que está a su lado necesita de sus oraciones? Tanto como y que muchas veces tal vez la persona no habla no habla porque, pero es probablemente que en la noche esa persona llore en las noches y solo Dios sepa. Pero Dios está contigo. Y el propósito de Dios es que Dios quiere sanar tu corazón. El Señor quiere lavar no solo tus pies, pero tu cabeza y tus manos también. Amén. Nosotros debemos de hacer el Señor quiere que nosotros seamos un instrumento en nuestras manos. Gloria a Dios. Ahí como están sentaditos, yo quisiera hacer una oración mientras ministramos y ustedes quieren cerrar sus ojos, está bien, pero yo me gustaría pedirle que usted pueda extender su mano a la persona que está a un lado. Y ore por esa persona. Ministrela, denle una palabra. El Señor te ama. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él dio su vida. Ministrela.